Imagina que estás en un tribunal. Es un juicio por asesinato. En la primera fila del público hay una mujer. Llora todos los días. Cada mañana entra al courtroom con los ojos rojos. Se sienta siempre en el mismo lugar y se queda ahí hasta que el juez levanta la sesión. Llora cuando el fiscal presenta las pruebas. Llora cuando el abogado de la defensa interroga a los testigos. Llora cuando el acusado mira hacia el público buscando apoyo. Esa mujer no tiene ninguna conexión obvia con el caso. Es solo un espectador más. Alguien que vino a seguir el juicio porque le interesa, porque vive cerca, porque le parece horrible lo que pasó. Eso es lo que todos creen, incluso el juez, incluso los abogados, incluso el propio acusado. Pero no es verdad. Esa mujer era la verdadera autora de lo que se estaba juzgando. Y cuando las pruebas forenses lo demostraron, no la arrestaron a ella. Alguien más ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que la evidencia demostró. Y esto es porque Taucienda Daiweji, el sistema todavía me parece uno de los casos más perturbadores que ha analizado en 30 años. Me llamo Rodrigo Vega, y esto no es una historia que inventé para impactar, es un caso real. Un caso donde la persona que más se esforzaba en parecer inocente era precisamente la que había planificado cada detalle del crimen. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, y si ya estás aquí, déjame tu opinión en los comentarios cuando terminemos. Porque lo que vas a escuchar te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre cómo funciona la justicia. Todo comenzó en una ciudad del norte de México, una ciudad que no voy a nombrar porque el caso todavía tiene partes sensibles y hay familia involucrada que no pidió aparecer en ningún lado. Pero lo que sí puedo decir es que en esa ciudad, hace aproximadamente 5 años, una mujer llamada Lucía apareció muerta en su propia casa. Tenía 42 años, estaba sola. La encontraron boca abajo en el suelo del baño, un cuchillo de cocina clavado en la espalda. La policía llegó, levantó el cuerpo, hizo el informe preliminar y cerró la casa, así de rápido. El primer respondiente escribió en su reporte que parecía un robo que salió mal, porque la puerta trasera estaba forzada, porque faltaban algunas cosas en la cocina. Pero lo que no encajaba era simple. Si fue un robo, ¿por qué el ladrón dejó el cuerpo ahí y no se llevó nada de valor? Había un teléfono Utarusen, una laptop, jewelry en la cómoda, todo intacto. El único objeto que se movió fue el cuchillo de la blognota. La primera hipótesis del respondiente fue incorrecta, y alguien se aseguró de que esa hipótesis incorrecta se quedara como la versión oficial durante los siguientes 3 meses. La familia de Lucía pidió respuestas. La hija, que vivía en otro estado, contrató a un abogado porque la fiscalía local no le daba información. Pasaron semanas, luego meses. La hija se llamaba Fernanda. Tenía 23 años cuando su madre murió. No era la hija que vivía con ella, eso es importante. Lucía estaba separada del padre de Fernanda y vivía sola en esa casa. Fernanda tenía una hermana menor, Valentina, que en ese momento tenía 19 años y sí vivía con Lucía. Valentina fue quien encontró el cuerpo, eso lo vi en el primer reporte de la DIFA Renyuen. Valentina llamó a Fernanda la mañana que pasó. Fernanda manejaba 6 horas para llegar. Para cuando llegó la escena ya había sido procesada, o eso decía el reporte. Fernanda no estaba satisfecha con nada de lo que escuchaba. La autopsia decía que Lucía murió por una herida punzante en la espalda, no murió al instante. El forense estimó que vivió entre 15 y 30 minutos después del corte. Eso significaba que Lucía estuvo en el suelo de ese baño consciente, sabiendo que estaba muriendo, durante casi media hora. Y no pidió ayuda, no gritó, no intentó arrastrarse hacia el teléfono. ¿Por qué? La respuesta que la fiscalía dio era simple, estaba en shock. Pero esa respuesta no tiene sentido. Si alguien te ataca en tu propia casa, tu instinto es sobrevivir, gritar, buscar ayuda, hacer ruido. Lucía no hizo nada de eso. Y la razón por la que no hizo nada, aunque a la fiscalía no le importó, era porque la persona que la atacó era alguien en quien confiaba. Alguien que estaba en esa casa con ella cuando ocurrió todo. Alguien que después pudo haberla ayudado, porque simplemente se quedó ahí mientras Lucía se desangraba en el piso del baño. Durante los primeros 3 meses, la fiscalía investigó la hipótesis del robo. Buscaron sospechosos en el vecindario. Somearon el vivén en las puertas forzadas. No encontraron nada útil. El vecino de al lado dijo que no había visto nada extraño. El vecino del otro lado tampoco. La casa de Lucía estaba en una calle tranquila, nada inusual. Un día un tipo pasa por ahí, ve la oportunidad, entra y pasa lo que pasa. Esa era la versión oficial. Fernanda no la creía. Y yo, reviewando este caso años después, tampoco la creo. Pero eso es porque yo tengo el beneficio de ver todo el expediente completo, con la investigación posterior que demostró quién era la verdadera autora. La fiscalía local en ese momento no tenía esa información, o más precisely, no quisieron verla.
porque cuando la evidencia real apareció, quedó claro que alguien había manipulado la escena del crimen deliberadamente, y esa manipulación tenía un propósito muy específico. Fernanda contrató a un investigador privado porque la fiscalía no le daba respuestas. Eso pasó en el mes 4 después del asesinato. El investigador privado hizo algo que la fiscalía no hizo. Habló con Valentina, la hermana menor de 19 años que vivía con Lucía, y Valentina contó algo que nunca apareció en ningún reporte oficial. Valentina dijo que esa noche ella no estaba en la casa, estaba en la casa de su novio. Eso es normal, los teenagers hacen eso. Pero lo que dijo después es lo que cambió todo. Valentina dijo que ella no sabía que su mamá tenía visitas esa noche, porque la mamá no hablaba de su vida privada con ella. Pero esa noche, antes de irse a la casa del novio, vio un carro desconocido estacionado frente a la casa. Un carro azul. Nunca lo había visto antes. Eso no es nada conclusively, lo sé. Podría ser un amigo, un vecino, alguien que pasó a saludar. Pero el investigador privado registró ese dato y siguió trabajando. Pasaron otros 2 meses. La fiscalía seguía sin hacer progres. Fernanda estaba desesperada. Fue a los medios locales. Hizo una conferencia de prensa pidiendo ayuda. Pidió que alguien llamara si había visto algo. Y alguien llamó. Una mujer llamó al número que dejaron publicado y dijo algo que parecía insignificante al principio. Dijo que conocía a alguien que había estado en la casa de Lucía la noche del asesinato. Alguien que tenía un carro azul. Alguien que había estado llorando en el juicio. Esa llamada cambió la dirección de toda la investigación. La mujer que llamó era una vecina, no una vecina inmediata, sino de otro vecindario. Dijo que había visto a una mujer en la primera fila del tribunal durante las audiencias preliminares, que esa mujer lloraba todos los días, y que reconoció el carro azul. Era de su prima. Su prima se llamaba Andrea, y Andrea había sido cercana a Lucía en el pasado. De hecho, Andrea y Lucía habían sido amigas durante casi 10 años. Habían trabajado juntas, habían viajado juntas, habían compartido todo. Y luego, 2 años antes del asesinato, dejaron de hablarse. La vecina no sabía por qué, solo sabía que un día dejaron de llamarse y cuando alguien mencionaba a la otra, cambiaban de tema. Eso es interesante, pensé yo cuando leí eso. 2 amigas íntimas que de repente cortan comunicación. Eso no pasa sin razón, especialmente entre mujeres adultas, especialmente después de 10 años de amistad cercana. Hay algo serio tras de eso, algo que una de las dos no quiere que salga a la luz. El investigador privado de Fernanda llevó esa información a la fiscalía. Pidió que se investigara a Andrea. La fiscalía se resistió. Dijo que no había suficiente evidencia para considerarla sospechosa. Una mujer que fue al juicio a llorar no es evidencia de nada. Eso es lo que dijo el fiscal asignado. Y miren, entiendo la lógica, pero aquí es donde el sistema muestra su lado más ciego. La fiscalía estaba buscando al ladrón random, al vecino que entró por la puerta trasera. No estaba buscando a alguien con motivación real para wanting Lucía muerta. Y la motivación estaba ahí, solo había que buscarla. Andrea tenía 41 años cuando Lucía murió. Tenía un empleo estable, tenía familia, no tenía antecedentes penales. En la superficie parecía una mujer común y corriente, pero la investigación posterior reveló cosas que la fiscalía no quiso ver. 2 semanas antes del asesinato, Andrea había llamado a Lucía 7 veces en un solo día. Los registros telefónicos lo demuestran. Después de eso, 0 llamadas. Nunca más se comunicaron. ¿Qué pasó en esas 7 llamadas? Los primeros 6 intentos fueron de día, el 7º fue a las 11 de la noche. Nadie contesta a las 11 de la noche para una conversación amable. Eso es una llamada de alguien que necesita hablar con alguien y no puede esperar. Pero Lucía no respondió. O respondió y lo que escuchó fue tan grave que colgó y no volvió a contestar. El patrón de esas 7 llamadas es importante, porque si eran amigas que habían cortado comunicación 2 años antes, ¿por qué Andrea intentó contactar a Lucía de repente? ¿Y por qué tantas veces en un solo día? La respuesta está en lo que pasó en los 2 años de silencio entre ellas. Fernanda, la hija de Lucía, empezó a investigar por su cuenta también. Fue a la casa de Andrea, no a confrontarla, solo a hablar. Andrea le abrió la puerta. Fernanda dice que lo que vio en la cara de Andrea cuando abrió no era sorpresa, era algo más controlado. Era como si ya supiera que alguien vendría. Andrea le dijo a Fernanda que ella y Lucía habían tenido un problema, que ya estaba resuelto, que no quería hablar del tema. Fernanda le preguntó directamente si había estado en la casa de su mamá la noche del asesinato. Andrea dijo que no, dijo que estaba en su casa esa noche, que tenía testigos, que podía probar que no había salido.
Eso fue lo que dijo. Y seemed credible porque no había razón para dudar de una mujer que lloraba en el juicio. ¿Quién mata a alguien y luego se sienta en primera fila a llorar todos los días? Nadie. Eso es lo que todo el mundo pensaba. Incluso yo, cuando escuché el caso por primera vez, pensé lo mismo. Es demasiado ostensible, demasiado raro. Nadie haría algo así. Pero eso es exactamente lo que hace que funcione. La audacia de hacerlo tan evidente que se convierte en tu coartada emocional. Si lloras lo suficiente, nadie sospecha que eres capaz de lo que realmente hiciste. La fiscalía finalmente accedió a interrogar a Andrea después de la llamada de la vecina. Fue un interrogatorio breve. Andrea negó todo. Negó haber estado en la casa. Negó haber hablado con Lucía recientemente. Negó tener un carro azul. Bueno, el carro azul era de su prima, no de ella directamente. Pero ella lo había usado esa noche, según la prima confirmó después. Andrea dijo que no recordaba dónde había dejado el carro esa noche, que posible lo había usado su prima. Fue una negación tras otra, y como no había evidencia física todavía, como los rastros de ADN aún no se habían procesado correctamente, Andrea quedó libre. El fiscal dijo que no había caso, que las lágrimas en el tribunal no eran evidencia, que el carro azul no la conectaba con nada porque nadie la vio cerca de la casa de Lucía esa noche. Eso fue lo que dijo hace 4 años. Hoy, con lo que sé, eso es una de las frases más peligrosas que he escuchado en una sala de justicia. Lo que cambió todo fue la evidencia forense. 13 meses después del asesinato, un laboratorio independiente procesó las muestras que la fiscalía local había guardado sin analizar. 13 meses. Durante 13 meses esas pruebas estuvieron en un almacén esperando a que alguien las quisiera ver. Eso es unacceptable, pero pasó. Y lo que mostraron esas pruebas es lo que hoy quiero que entiendas bien, porque aquí es donde el caso da el giro que nadie esperaba. En el mango del cuchillo que mató a Lucía encontraron 2 juegos de huellas dactilares. Uno era de Lucía. El otro era de Valentina, la hija de 19 años. Eso no significaba nada inusual. Valentina vivía en esa casa, sus huellas iban a estar por todos lados. Pero también encontraron algo más. En el borde del cuchillo, en la parte que entra en el cuerpo, encontraron una pequeña cantidad de ADN que no pertenecía a Lucía ni a Valentina, y no pertenecía a nadie en la base de datos de la fiscalía. El laboratorio hizo lo que debía hacer, guardó la muestra y la catalogó. Pero la fiscalía no tenía nada más, no tenían un suspect, no tenían un motive, solo tenían ADN sin identificar en un cuchillo que técnicamente tenía una explicación plausible. El problema real empezó cuando Fernanda contrató a un geneticista forense por su cuenta. Eso es algo que las familias hacen cuando la justicia oficial se detiene. Buscan a alguien que trabaje para ellos, no para el Estado. El geneticista hizo algo que el laboratorio anterior no hizo. Cross-referenced el ADN de la escena con las muestras que existían en casos abiertos de personas desaparecidas en la región, y encontró una conexión. El ADN encontrado en el cuchillo coincidía con una muestra registrada bajo un nombre que no era de la escena del crimen. Estaba en el sistema porque esa persona había sido arrestada 3 años antes por un incidente unrelated, una detención menor, solo un toque de queda, pero quedó registrada en el sistema, y esa persona era Andrea. Así es, ADN en el sistema de Andrea, ADN en el cuchillo de Lucía. ¿Coincidencia? No, eso no es coincidencia, eso es evidencia. Eso es la prueba de que Andrea sostuvo ese cuchillo, de que fue Andrea quien lo clavó en la espalda de Lucía, y de que alguien registró su ADN en una base de datos por algo completamente distinto, sin saber que años después ese mismo ADN iba a ser la pieza que cerraba el caso. La fiscalía pidió otra vez interrogar a Andrea, esta vez con la evidencia genética. Andrea seguía negando, dijo que era imposible, dijo que tenía una coartada, dijo que estaba en su casa esa noche. Pero ahora había un problema, porque los registros telefónicos mostraban que el teléfono de Andrea estuvo activo cerca de la casa de Lucía a las 2 de la madrugada. Eso no era lo que Andrea había dicho. Andrea había dicho que estaba en su casa toda la noche. Su teléfono lo contradecía. Lo único que necesitaba la fiscalía era que alguien explicara esa discrepancia, y la evidencia genética ya lo había hecho. El ADN no miente. El ADN no llora en un tribunal para generar simpatía. El ADN solo dice la verdad. El día que apresaron a Andrea fue 17 meses después del asesinato de Lucía. La detuvieron frente a su casa. Los vecinos dicen que no luchar, no dijo nada. Simplemente miró a los oficiales como si estuviera esperando esa visita hace mucho tiempo. Pero lo que pasó después es lo que hace a este caso unique. Andrea no fue a la prisión común, fue al tribunal, porque ahora era ella quien estaba en el banquillo. Y en la primera fila del tribunal, alguien más lloraba todos los días. Era Fernanda.
la hija de Lucía. Fernanda lloraba cada vez que Andrea entraba a la sala. Lloraba cuando se leían los cargos, lloraba cuando se presentaba la evidencia, lloraba cuando el judge la miraba. Fernanda lloraba porque finalmente tenía respuestas, y porque esas respuestas eran exactamente lo que había temido desde el primer día. La persona que mató a su madre fue alguien que conocía, alguien que había estado en su casa, alguien que había hecho preguntas sobre Lucía en el pasado, y que cuando no recibió las respuestas que quería, decidió que lo que quería importaba más que la vida de su amiga. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál era el motivo? Esto es lo que la mayoría de los casos de true crime no explican bien. No basta con decir que alguien mató a alguien, hay que preguntar por qué. Y en este caso, el why es lo que hace todo aún más oscuro. Andrea y Lucía habían trabajado juntas, habían sido amigas cercanas durante 10 años, habían compartido tutto, viajes, cenas, problemas familiares, todo. Hasta que un día, Andrea le pidió a Lucía algo que Lucía no podía darle. No era dinero, no era un favor pequeño, era algo que ponía a Lucía en una posición imposible. Y cuando Lucía dijo que no, Andrea no lo aceptó. No puede ser que alguien diga que no a Andrea. Eso era lo que Andrea creía, eso era lo que su personalidad dictaba. Y cuando Lucía se negó, Andrea pasó 2 años planeando lo que iba a hacer. 2 años, manteniendo las apariencias, visitando a Fernanda, la hija, con regalos, haciéndose la amiga preocupada, sentándose en primera fila del juicio de alguien más, llorando como si estuviera destroyed, cuando en realidad estaba estudiando cada detalle del caso para asegurarse de que nunca la conectaran con Lucía. Eso no es improvisación, eso es planificación, eso es lo más perturbador de este caso. La persona que mató a Lucía se sentó en primera fila de su propio juicio, llorando cada día durante semanas, y nadie sospechó, hasta que el ADN habló. Andrea fue declarada culpable. Recibió 35 años. El judge dijo que fue uno de los casos más metódicos que había visto. No fue un crimen de pasión. Fue un crimen planificado con paciencia y con la certeza de que la emoción podía ser usada como arma. Las lágrimas en el tribunal fueron parte del plan. Cada una de esas lágrimas fue una decisión conscious. Andrea sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se sentaba en esa primera fila cada mañana. Sabía que los guardias la veían, sabía que los periodistas la miraban, sabía que el acusado, que era innocent, la miraba buscando apoyo y no encontraba nada. Porque el apoyo real no viene de alguien que está en primera fila llorando, viene de alguien que se sienta al lado de la familia, de alguien que ofrece ayuda sin que nadie lo pida, de alguien que no tiene nada que ocultar. Andrea hizo lo contrario, se puso en el centro de la atención emocional para que nadie mirara más allá. Y casi funciona, casi. Fernanda me escribió hace 2 años. Después de ver uno de mis videos sobre un caso diferente, me dijo que quería contarme la historia de su madre, porque quería que la gente entendiera cómo funciona realmente la justicia cuando no tienes poder. Me dijo que sin el geneticista privado, sin la llamada de la vecina, sin la persistencia de Fernanda, Andrea habría seguido libre, habría seguido viviendo su vida, habría seguido llorando en otros juicios si acaso necesitaba build credibility. Fernanda escribió algo que me quedó. Dijo, mi madre no murió en un robbery gone wrong. Mi madre murió porque una amiga decidió que su deseo era más importante que la vida de mi madre. Y esa amiga se sentó en mi cara a llorar como si fuera ella la víctima. Eso no se olvida, eso no se perdona. Y no debería olvidarse. Porque cada vez que alguien se pregunta por qué tardó tanto en resolverse un caso, la respuesta siempre es la misma. Alguien no quiso verlo. Ya sea por negligencia, por corrupción o por simple inercia. Alguien tenía la información y eligió no usarla. Y ese alguien no llevaba placa, llevaba lágrimas.